tardes. Buenas Gracias, doctor. tardes. Voy a pedir un favor, a sus cámaras para que nos vayamos conociendo. Bueno, ya han de saber, yo soy el doctor Manuel Delfino Figueroa García, cardiólogo, también egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca para obtener el título de médico cirujano. Realicé la especialidad de cardiología en el Centro Médico de Occidente y posteriormente un estudio de posgrado acerca de ecocardiografía en 1970 en el Centro Médico Nacional. Yo voy a ser su guía, el alumno con más experiencia, porque todos aprendemos, el alumno con más experiencia en esta introducción a la cardiología. Espero que este curso sea de bastante provecho para todos ustedes en su formación como médicos generales y que los estimule para continuar superándose y ser cada vez mejores. El fin de ser maestro no es presumir que uno sabe mucho o que sabe uno más que todos. Mi principal objetivo es que ustedes sean mejores que yo en el futuro, que estas nuevas generaciones, mejores médicos, de los que actualmente estamos trabajando en los diferentes hospitales, en la vida pública, o que estamos dentro también de la enseñanza en las diferentes universidades. Ese es el objetivo primordial. Ustedes consideren como una actividad diaria, con mucho placer, con mucho gusto, gozar de la medicina, ya que esta rama es una ciencia y es un arte, ¿verdad? Y es una especialidad bastante importante porque ustedes van a atender precisamente a los seres humanos en unos momentos más importantes de la vida de los seres humanos, como es la enfermedad y durante la muerte. Porque también desafortunadamente durante nuestra experiencia profesional tendremos que dar esas desafortunadas noticias de que nuestro paciente ya no se pudo más o el problema es irreversible y pues murió, y también vamos a tener que atender a la familia para coadyuvar con ellos desde el punto de vista emocional y reconfortarlos. De ahí pues que a mí me parece que esta rama de la ciencia, la medicina, tenga esa importancia tan enorme. Para mí es la más hermosa, sin menospreciar ninguna de las ciencias, ni la arquitectura, ni la geología o la geografía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a iniciar en esta introducción al curso, pero antes que eso quiero mencionarles que sí es posible que el libro de cardiología de Guillermo Saturno Chiu es el editorial Manual Moderno. Creo que es la única edición que ha sacado este autor, pero está bastante actualizada. Está bastante actualizada y sí trae fundamentos básicos en la formación de la cardiología. Comenzar, lo vamos a hacer en línea unos días para poco a poquito ir agarrando ritmo, sobre todo yo, que me malacostumbré a estar en para todos, pero tiene algunas cosas benéficas o buenas el transmitir los conocimientos así. Por ejemplo, hay algunos videos que cuando yo los pasaba en el salón, por el tamaño del salón y por el ruido que se genera alrededor del salón donde se da la clase, y por el poco volumen de las pantallitas o de de las bocinas para una computadora, pues se oye de manera deficiente. En cambio, aquí ustedes directamente lo oyen de su computadora, incluso si quieren mejorar la audición de esos videos, pueden utilizar sus audífonos. Bien, vamos a comenzar con el curso.
El primer tema que vamos a revisar en nuestro curso de cardiología es la semiología de los ruidos, los soplos cardíacos. Nosotros como clínicos tenemos una herramienta muy importante para explorar a los pacientes y para llegar al diagnóstico de la patología que está haciendo sufrir a esa persona, de la patología cardíaca. Tenemos, desde luego, la historia clínica con todos sus antecedentes que ustedes ya conocen. No voy a ahondar en eso para no reducir el interrogatorio directo o indirecto, dependiendo de las condiciones del paciente. Y desde luego que la auscultación y la toma de la presión sanguínea y de los pulsos y la exploración de los pulsos periféricos va a brindar gran cantidad de conocimientos acerca de lo que está sucediendo en el sistema cardiovascular de la persona enferma. Entonces, por lo tanto, y es esencial, recuerden ustedes que al auscultar a los pacientes solamente escuchamos los ruidos cardíacos, el primero y el segundo ruido cardíaco. Recuerden ustedes que suceden dentro del corazón, como lo estudiamos en fisiología, una serie de eventos hemodinámicos, es decir, una serie de cambios de presión dentro de las cavidades cardíacas, del árbol vascular, a través de las válvulas cardíacas y entonces hay fenómenos hemodinámicos y la relajación del corazón. Y esto hace que se abran y se cierren las válvulas cardíacas. Pues bien, los clínicos que auscultamos con el estetoscopio, que son los ruidos cardíacos. Pero para poder establecer dentro del ciclo cardíaco en qué parte de él se están presentando los fenómenos normales y patológicos a la auscultación de los pacientes, vamos a hacer un pequeño recordatorio del ciclo cardíaco. Si recuerden esta figura, aquí tenemos el electrocardiograma, tenemos el primer, el segundo cardíaco. A veces tenemos, bueno, aquí está representado un tercer ruido cardíaco, que a veces es fisiológico o en ciertas circunstancias puede ser patológico, y el cuarto ruido cardíaco, el cual aquí no está representado. Tenemos las curvas de presión de las cavidades ventriculares izquierdas. Esta es la curva de presión, la línea roja, intraventricular izquierda, es decir, la presión que se registra durante la contracción y la relajación dentro del ventrículo izquierdo. La línea punteada de abajo corresponde a la presión que se registra dentro de la cavidad auricular izquierda. En la línea de arriba tenemos la presión que se registra dentro de la aorta. Entonces, los clínicos escuchamos el primero y el segundo ruido cardíaco. Entre el primero y el segundo ruido cardíaco existe un silencio que se conoce con el nombre de sístole. El primer ruido cardíaco está formado principalmente por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En condiciones fisiológicas se cierra primero la válvula mitral y milésimas de segundo después se cierra la válvula tricuspidia. Es decir, eso es lo normal. No se cierran al mismo tiempo, sino que hay una pequeña diferencia de milésimas de segundo y por eso el oído humano no lo puede separar, no puede distinguir el cierre de las dos válvulas, entonces lo escuchamos como un solo ruido cardíaco. Después tenemos el segundo ruido cardíaco, que es consecuencia del cierre principalmente de las válvulas sigmoideas. Primero se cierra la válvula aórtica y milésimas de segundo después se cierra la válvula pulmonar y esto conforma el segundo ruido cardíaco. Cuando se genera el otro primer ruido cardíaco, entre esos dos ruidos cardíacos, entre el segundo y un nuevo primer ruido cardíaco, existe un silencio anterior. Por eso se llama gran silencio y corresponde a la diástole. Esto es importante. Recuerden que esto es lo que tenemos como base, como punto de apoyo para explorar a los pacientes. Y vean ustedes qué sucede. Aquí tenemos un electrocardiograma. La onda P representa la despolarización
o activación eléctrica de ambas aurículas, de la izquierda y de la derecha. El complejo QRS representa la despolarización o activación eléctrica de los ventrículos, y luego el segmento ST y el monte representa electrográficamente a la repolarización. Siempre para que se suceda un fenómeno físico de contracción y luego enseguida el de relajación, previamente se genera un estímulo eléctrico que activa, despolariza a las células cardíacas y hace que se desplacen las fibras de actina y de miosina para que exista acortamiento y de esta manera se origine la sístole, y desde luego esta sístole en las cavidades auriculares, dependiendo de su tamaño, del grosor de sus paredes, van a generar cierto grado de presión para que se movilice la columna de sangre, tanto dentro del corazón como en el árbol vascular, ya sea en el arterial o en el venoso. Vean ustedes, aquí tenemos la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, de las dos, de la izquierda y de la derecha, y viene la contracción auricular, lo cual hace que incremente un poquito la presión. Pero acá tenemos el complejo QRS. ¿Ya? Esto representa, desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, representa la sístole eléctrica ventricular. Entonces, el complejo QRS despolariza las fibras cardíacas contráctiles, las células cardíacas del ventrículo izquierdo, en este caso porque es el ejemplo que estamos poniendo, pero lo mismo sucede en el ventrículo derecho. Se despolarizan las células cardíacas, comienza la contracción por el deslizamiento de las fibras de actina y de miosina, se eleva notablemente la presión, aquí se cierra la válvula aórtica, la válvula mitral, y luego, en este punto, cuando la presión intraventricular izquierda rebasa la presión que hay dentro de la aorta, se abre la válvula aórtica y comienza el periodo expulsivo. Comienza para casi una pequeña diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, un poco superior al ventrículo izquierdo, que llega aproximadamente a 120 o menos milímetros de mercurio en condiciones normales. Y para regresan a su sitio anterior las fibras de actina y de miosina, viene el proceso de relajación ventricular, disminuye la presión intraventricular izquierda, la presión de la aorta está por arriba, en ese momento por arriba de la presión dentro del ventrículo izquierdo, y se cierra la válvula aórtica. Continúa descendiendo la presión intraventricular izquierda, y vean ustedes, en estos dos momentos, se cierra la ventricular, la mitral y la sigmoidea, hay contracción poderosa, se eleva la presión notablemente dentro del ventrículo izquierdo, pero al estar cerradas las válvulas, no hay movimiento sanguíneo. Esto se llama periodo de contracción isovolumétrica. La sístole, primero viene la fase de expulsión, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué otros nombres recibe esto. Luego le inicia la relajación ventricular, disminuye la presión dentro del ventrículo, se cierra la válvula aórtica y está cerrada la válvula mitral. Esta no se abre hasta que la presión dentro del ventrículo izquierdo cae por debajo que hay dentro de la presión de la aurícula izquierda. A este periodo se le llama periodo de relajación isovolumétrica. Ya habiendo abierto la válvula mitral, vean ustedes cómo llega, se introduce gran cantidad de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Esta es la curva de volumen intraventricular. Vean ustedes, se empieza a llenar de sangre. Esta es la curva de volumen, de manera muy rápida y a gran velocidad durante la primera etapa, que es el periodo de llenado rápido. Luego viene la diástasis o periodo de llenado lento. Sigue entrando sangre al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Pero a menor velocidad y en menor cantidad. Y al final de la diástole, después de la onda P que despolariza las aurículas, pues sobreviene la contracción auricular, eleva la presión dentro de ella y se eleva la presión dentro del ventrículo. Las aurículas envían aproximadamente entre el 20 y el 25%
de sangre del gasto cardíaco total. Entonces tenemos pues desde el punto de vista hemodinámico, aquí de una manera muy sencilla, que la sístole se divide en periodo de contracción isovolumétrica, periodo expulsivo, fase de relajación y periodo de relajación isovolumétrica. Viene el llenado rápido, el llenado lento y el periodo de contracción auricular. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para que sepamos qué está sucediendo desde el punto de vista, es decir, de cambio de dentro de las cavidades cardíacas, cuando escuchamos el primero y el segundo ruido cardíaco que encierran la sístole y luego la generación de otro primer ruido cardíaco seguido del segundo ruido cardíaco y que nos origina un gran silencio o un silencio más largo que recibe el nombre de diástole. Desde el punto de vista hemodinámico, un poquito más complejo, un poquito más fino, podríamos mencionar que la sístole aquí en este consta del periodo preexpulsivo, del periodo expulsivo y la diástole. El periodo preexpulsivo o preeyectivo, como dicen los norteamericanos, consta de la latencia electropresora, que es cuando primero viene el estímulo eléctrico y enseguida viene el fenómeno mecánico. El intervalo bradivárico, que es el momento en la gráfica, entonces el número 1 corresponde al periodo de latencia electropresora. Primero viene la onda electrocardiográfica, aquí que despolariza a los ventrículos y luego viene la contracción ventricular. Pero en ese momento tenemos luego el periodo bradivárico en el cual se cierra la válvula mitral. El periodo de contracción isovolumétrica, en ese momento se cierra también la válvula aórtica. Se incrementa notablemente la presión intraventricular, hay contracción muy poderosa, a esto se debe la elevación de la presión y no hay movimiento sanguíneo porque la válvula aórtica y la válvula mitral están cerradas. Lo mismo se sucede en el ventrículo derecho, la válvula pulmonar y la válvula tricúspide están cerradas y por eso no hay movimiento sanguíneo y se genera el periodo de contracción isovolumétrica. Luego viene el periodo de contracción taquibárica, se abre la válvula aórtica, pero el periodo expulsivo comienza hasta que la presión dentro del ventrículo supera que hay dentro de la aorta, tratándose del lado izquierdo, pulmonar supera la que hay, dentro del ventrículo derecho, supera la que hay dentro de la arteria pulmonar, se abre la válvula pulmonar. Entonces viene el periodo de taquivolémico o de expulsivo, ya propiamente dicho, y es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho envían grandes cantidades y a gran velocidad sangre, acción hacia los grandes vasos. Luego comienzan a relajarse los ventrículos, viene el periodo de relajamiento, disminuye la presión dentro del ventrículo izquierdo, cae por debajo del que hay de la aorta, se cierra la válvula sigmoidea. La presión que hay dentro del ventrículo derecho se cierra por debajo del que hay dentro de la arteria pulmonar y se cierra la válvula pulmonar. Luego viene el periodo de relajación isodiastólica, se abre la válvula mitral para el lado izquierdo y la válvula pulmonar, tricuspidia para el lado derecho. Viene el periodo de llenado rápido, ¿verdad? El periodo de llenado lento y luego el periodo de contracción ventricular. Aquí tenemos el electrocardiograma, el primero y el segundo ruido cardíaco. En ocasiones podemos escuchar otros ruidos como son el tercero y el cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se presenta en el periodo de llenado rápido, casi al finalizar, es decir, en la protodiástole, en la primera parte de la diástole. Este tercer ruido cardíaco, que es protodiastólico, se origina o se escucha porque la súbita entrada de sangre a gran velocidad distiende de manera enérgica las paredes ventriculares y este tercer ruido cardíaco puede escucharse bajo condiciones fisiológicas, pero también bajo condiciones patológicas. Y en condiciones patológicas vamos a escuchar un ruido cardíaco que está originado principalmente en la etapa o se presenta en la etapa de la contracción auricular.
Este fenómeno siempre es lógico y también se debe a una distensión abrupta de las paredes ventriculares debido a que la contracción auricular fue muy vigorosa para poder distenderlas. Y por eso se genera este cuarto ruido cardíaco o S4. Este, siempre que lo escuchen, es patológico. Ahora, estos ruidos, el tercero y el cuarto, el tercero puede convertirse en galope protodiastólico ventricular cuando lo escuchamos en presencia de otros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Principalmente lo escuchamos cuando hay insuficiencia cardíaca, es decir, hay deficiencia, está fallando en la contracción, ya sea el ventrículo izquierdo o el derecho, o ambos. Y el cuarto ruido cardíaco, por caer en la telediástole, también se llama un ruido galope telediastólico, o puede llamarse también cuarto ruido cardíaco. Este cuarto ruido cardíaco es originado por una contracción enérgica de la aurícula izquierda bajo condiciones patológicas porque está aumentada la rigidez de las paredes ventriculares, como sucede en la hipertrofia concéntrica de los ventrículos, y esta es bastante importante, pues entonces la aurícula tiene que contraer de manera enérgica para vaciar su contenido, ese 20% que les corresponde de gasto cardíaco, hacia el ventrículo izquierdo, y esto es lo que origina el cuarto ruido cardíaco, que siempre que lo escuchen es un signo de insuficiencia cardíaca diastólica, ¿verdad? Y que está originado porque está alterada, está disminuida la distensibilidad de los ventrículos debido a condiciones patológicas. No es lo mismo relajación ventricular cuando creatina o miocina o la distensión ventricular. En este caso, se debe a las propiedades elásticas del cardíaco, ¿verdad? Y cuando aumenta la rigidez de las paredes ventriculares, esta elasticidad de los ventrículos disminuye y por lo tanto, esto es la causa que las aurículas tengan que contraerse, ya sea la izquierda o la derecha, o ambas, de manera enérgica para poder vaciar su contenido y originar el cuarto ruido cardíaco. Siempre que lo escuchen, va a ser patológico. Se presenta antes de la próxima sístole, por eso también se puede llamar cuarto ruido o galope presistólico. También es importante que recordemos que las cavidades izquierdas, principalmente el ventrículo izquierdo, una presión mucha más alta que la que genera el ventrículo derecho, aproximadamente 5 veces más. Vean, la presión sistólica normal siempre debe ser menos de 140 milímetros de mercurio y la diastólica siempre menor de 10 milímetros de mercurio. Comparado con las presiones que genera el ventrículo derecho, vean como la sistólica es menos de 25 milímetros de mercurio y la 5 milímetros de mercurio. También los volúmenes de oxígeno que manejan son diferentes, ¿verdad? Debido a que el ventrículo derecho, la aurícula derecha sobre todo, y recibe la sangre venosa proveniente de la circulación sistémica y que desemboca en la aurícula derecha a través de la vena superior y de la vena cava inferior, y de ahí el ventrículo derecho que lleva esta sangre venosa desaturada hacia la arteria pulmonar y a sus ramas importantes, la izquierda y la derecha, de ahí hasta los pulmones, con la finalidad de que se oxigene. Y esa sangre ya oxigenada retorna a través de las venas pulmonares, 4 casi siempre son las que llegan a las caras posterolaterales de la aurícula izquierda, ya bien oxigenada, y vean cómo los volúmenes, la concentración de oxígeno es mucho mayor comparada con la del ventrículo derecho. Vamos a escuchar este video acerca de las características auscultatorias. Recuerden ustedes este primer ruido cardíaco que está pintado con letras rojas, aquí la barra que muestra el primer ruido cardíaco, esta es la sístole y este es el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco
coincide con el pulso arterial y entonces de esa manera a la auscultación podemos decir cuál es la sístole y cuál es la diástole cuando escuchamos los ruidos cardíacos. Se origina por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Recuerden ustedes que primero la válvula mitral y unas milésimas de segundo después se cierra la válvula tricúspide. Desde luego que este primer ruido cardíaco nos representa que ya ha iniciado la contracción ventricular y que se originan una serie de cambios de presión en su interior, ¿verdad? Este primer ruido cardíaco se escucha principalmente en los focos de la punta del corazón. Bueno, los vídeos que están señalados. El foco mitral es donde ustedes palpen la punta cardíaca, el latido del ápex cardíaco. El foco tricuspidio está en el cuarto espacio intercostal, pegado a la línea esternal izquierda. Se ausculta muy bien este primer ruido cardíaco con el diafragma del estetoscopio, ¿verdad? Aparte, otros ruidos los vamos a tener que escuchar con la campana del estetoscopio. Ven, aquí está el segundo ruido cardíaco. Es muy rápido, ¿verdad? Recuerden que el primer ruido cardíaco nos muestra el inicio de la sístole y el segundo ruido cardíaco nos muestra el inicio de la diástole. Es un tono más intenso porque la válvula aórtica está con fuerza que la válvula mitral, porque recuerden que dentro de la aorta hay grandes presiones. Este ruido cardíaco se ausculta mejor en los focos auscultatorios de la base, en el foco aórtico o en el foco pulmonar. El foco aórtico está en el segundo espacio intercostal pegado al borde esternal derecho y el foco pulmonar está pegado al borde esternal. Y también tenemos el foco accesorio aórtico, que se encuentra en el mismo lado, en el izquierdo pegado al borde del esternón, pero en el tercer espacio intercostal izquierdo. Debemos utilizar el diafragma del estetoscopio para fijar este ruido cardíaco. Aquí tenemos la auscultación del tercero y cuarto ruido cardíaco. En rojo es ruido cardíaco, S2 segundo ruido cardíaco, S3 es el tercer ruido cardíaco. Se presenta o se escucha al final del periodo de llenado rápido. Ruido protodiastólico, es que puede ser fisiológico o puede ser patológico. Si es patológico, es porque acompaña a otros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, galope protodiastólico. Vean aquí arriba el diafragma, perdón, el diagrama. Vean primero, segundo ruido cardíaco y el tercero al final del periodo, casi al final del periodo de llenado rápido.
Este es el cuarto ruido cardíaco. Siempre es patológico y se debe a disminución en la distensibilidad ventricular. Aparenta como que el primer ruido cardíaco se escuchan dos sonidos al principio, vean. Es de tonalidad baja. Bueno. Los soplos cardíacos son ruidos que se originan, pueden ser de manera fisiológica, pero también de manera patológica. Y tenemos que hacer una buena semiología de esos ruidos que se están originando dentro del corazón o dentro del árbol vascular. A estos ruidos les tenemos que estudiar una serie de características. El epicentro quiere decir con más intensidad. Desde luego también que tenemos que saber en qué parte del ciclo cardíaco se está originando ese soplo, el soplo cardíaco. Puede ser en la sístole, puede ser en la diástole, puede ser a través de toda la sístole y toda la diástole, o pueden ser dos soplos, uno en la sístole y otro en la diástole. También tenemos que graduar qué intensidad tiene el soplo cardíaco. Para eso utilizamos escalas. Hay varias escalas. Una muy sencilla es la de 1 al 4. La intensidad 1 es cuando el soplo es muy suave y no tiene irradiación. La intensidad 2 de 4 es un ruido moderado sin irradiación. La intensidad 3 de 4 es un soplo ya intenso y que tiene irradiación. Y finalmente, la intensidad 4 de 4 se refiere a un soplo que además de que tiene irradiación, cuando palpamos al paciente en el foco donde se está originando o en el sitio donde se está originando ese fenómeno soplante, vamos a palpar un frémito, un thrill, es decir, vamos a sentir las vibraciones en nuestra palma de la mano. Y finalmente, algunos soplos, no a todos se les puede comparar. Por ejemplo, el soplo del conducto arteriovenoso es un soplo continuo, muy intenso, y que también algunos autores le llaman en chorro de vapor. A eso se refiere la calidad. O en maquinaria. ¿Dónde debemos escuchar a los pacientes? Tenemos una serie de focos de auscultación clásicos. En primer lugar tenemos el foco mitral, que es donde nosotros palpemos el ápex cardíaco. Entonces, para localizarlo, siempre tienen que palpar el tórax del paciente. Preferentemente exploren a sus pacientes en decúbito lateral izquierdo. Luego su espalda un poco hacia atrás, aproximadamente a los 45 grados. Esa se llama la posición de Pachón. Con esta maniobra, el corazón y va a ser más fácil palparlo. En algunas personas es muy difícil debido a que tienen sobrepeso, son obesas, tienen glándulas mamarias muy prominentes, o una persona que hace pesas, entonces tiene músculos bastante voluminosos. Entonces el foco mitral, recuerden ustedes, lo deben encontrar con palpación y lo van a encontrar siempre donde sientan la punta del latido cardíaco. El foco tricuspidio está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, cerca de la apéndice gifoides, sobre la línea izquierda del esternón. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho.
En el lado contralateral, es decir, en el mismo segundo espacio intercostal, está, pero del lado izquierdo está el foco pulmonar, y si bajamos un espacio intercostal al tercero, tenemos el foco accesorio aórtico. Pero además estamos obligados a auscultar las zonas infraclaviculares, la región axilar izquierda, y también, si no palpamos bien el lado izquierdo del ápex, y por el contrario, en los niños, como sucede cuando tienen esa anomalía cardíaca de dextrocardia, a lo mejor el ápex lo vamos a palpar del lado derecho, y entonces allí es donde vamos a encontrar el foco mitral. En fin, entonces no nos debemos conformar, o incluso algunos pacientes debemos auscultar, aparte de toda la zona axilar izquierda, la región interescapular. Hoy, la primera clase de nuestro curso. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de lo que acabamos de revisar? Desde luego, mucho que es un recordatorio de clase de fisiología que ustedes ya llevaron, creo, en segundo año, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, terminamos y continuamos el día de mañana. También vamos a continuar en línea para que escuchen los videos que les voy a pasar, por favor. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana, buenas tardes. Buenas tardes a todos.